Cozy Heart. Fanfic de My Little Pony. Por Startiev. Capítulo 2. Una oportunidad y una corazonada. Vamos chicas, las están esperando. Dijo Twilight mientras miraba a Flurry y a su acompañante, quienes posaban detrás de una cortina roja frente a un balcón del castillo que daba hacia el jardín principal. Desde donde estaban ellas podía escucharse la emoción de la gran multitud de ponis que esperaban con ansias la presencia de la princesa Floria Gerd y su nueva amistad. Flurry solo tragó saliva y retrocedió levemente para después sentir como un casco se apoyaba en su cabeza, haciendo así que volteara rápido a su compañera Pegaso, que le miraba sonriendo. Fue así como finalmente se armó de valor y salió junto a ella al balcón para ser recibidas con aplausos y gritos por los ciudadanos de Canterlot. Flurry miró todo eso con emoción hasta que miró hacia su compañera solo para ver una sonrisa maliciosa en su rostro. Al ver eso, Flurry no pudo evitar sentir un fuerte escalofrío recorrer todo su ser. Fue peor cuando escuchó a aquella Pegaso hablar. Desde aquí todos parecen simples hormigas. Dan ganas de pisarlos. Dijo con un tono sombrío, ¿no lo crees? Princesa. Tras escuchar eso último, Flurry vio aterrada como aquella Pegaso se lanzaba rápidamente hacia ella para así lanzarla desde el balcón hacia la multitud. Rápidamente Flurry intentó abrir sus alas pero no pudo moverse, ni siquiera usar su magia. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras veía poco a poco cómo se iba alejando del balcón, yendo en caída libre, mientras ella la miraba con su sonrisa burlona. Fue así que finalmente Flurry tocó el suelo. ¡Ah! Gritó Flurry con fuerza tras haberse caído de la cama. Rápidamente dejó abrir sus alas y se elevó tan rápido como le fue posible para después mirar a un lado a otro lado de la habitación. Ya no estaba en caída. Era su habitación en el castillo de Twilight en Canterlot. Rápidamente notó como su respiración era agitada, así que comenzó a inhalar y exhalar hasta finalmente recuperar el aliento. Solo fue un sueño. Menos mal. Se dijo a sí misma. Una vez más calmada bajó hasta el suelo y regresó sus alas a su posición habitual, suspiró aliviada y caminó de regreso a su cama. Cuando estaba a punto de volver a acostarse, escuchó como alguien tocó a la puerta para después abrir esta misma. Se trataba de Candace, quien miró a Flurry sonriendo. «Wow, te levantaste temprano. Eso quiere decir que si estás emocionada por pasar tus vacaciones con Twilight», dijo bromeando pero con algo de sorpresa real en ello. «Anda, alístate para desayunar. Tu padre y yo nos iremos en un rato». «Sí. Ya voy», respondió Flurry con un poco de vergüenza, pues en realidad quería volver a acostarse. «Es muy amable de su parte, seguro que le gustará. Manténganme al tanto», dijo Twilight hacia Fancy Pants, un unicornio de gran prestigio y reconocimiento en Canterlot, esto mientras ambos caminaban por un pasillo del castillo. «Entendido, su majestad, le haremos saber cualquier detalle al respecto», dijo este para después hacer una leve reverencia e irse en la dirección opuesta. Tras eso Twilight llegó al final del pasillo y entró por una de las puertas hacia el comedor principal donde ya se encontraba Shannon Armour. En cuanto este vio entrar a Twilight a la habitación, rápidamente se acercó a ella para saludarla. «Buenos días. ¿Dónde están Flurry y Candace?», preguntó Twilight con una sonrisa hacia su hermano. «Seguro ya vienen». De hecho, Candace fue por Flurry, quien posiblemente sigue dormida. Allá en casa es toda una labor despertarla. Una vez tuve que usar la alarma de ataque. Claro que eso no gustó mucho a mis cadetes», dijo Shannon Armour con algo de vergüenza. Twilight solo rió levemente para después ver por una de las ventanas hacia el jardín, recordando levemente la charla del día anterior. Realmente le había desconcertado un poco el que Floria Gerd se haya interesado tan de pronto por Cozy Glow. Después de todo, ella ya conocía su historia y lo que hizo. ¿Por qué tocar el tema? Y peor aún, ¿por qué pensar siquiera en que sería buena idea liberarla? Hoy es el último día de clases en la escuela de magia, al menos hasta que acaben las vacaciones, jeje.
Pensaba dejar ese rato a Floriagird sola en el castillo, después de todo no creo tardar por ser el último día. Pero después de lo de ayer, me preocupa que intente algo alocado. Dijo Twilight mientras pasaba su atención hacia lo que se podía ver de las estatuas. No debes preocuparte por eso, hermanita, Flurry y Gerrit es muy tranquila, la mayor travesura que ha hecho es desvelarse hasta tarde leyendo los libros que le envías. ¿De verdad los lee?, preguntó Twilight con emoción. No tienes idea, ella realmente admira todo de ti, eso es bueno, tiene a la mejor tía que cualquiera puede pedir. Dijo Shannon Armour mientras veía a su hermana con una honesta sonrisa en busca de calmar un poco lo que abrumaba a Twilight. Oh Bub, eso me da gusto. Aún así, creo que lo mejor sería llevarla conmigo a la escuela de magia, puede que incluso conozca a mi alumna estrella, es una unicornio prometedora, a su corta edad ya hizo crecer un rosal jeje. Estoy segura que conforme crezca hará cosas grandiosas. Tras eso último las puertas del comedor se abrieron y de estas entraron Candace y Floriagird, esta última aún con los ojos algo hinchados y con la postura algo baja por el sueño. Aún así al ver a Twilight sonrió y se puso un poco más recta en su postura. Buenos días, tía, papá. Dijo la joven alicornio sonriendo a ambos para después ver la mesa e ir a tomar un lugar en esta. Bueno, el desayuno llegará en cualquier momento, lo mejor será que todos nos sentemos, dijo Twilight para después sentarse a un lado de Flurry y ver a esta con una leve sonrisa. Flurry correspondió a la sonrisa aunque por un momento sintió algo de nervios, después de todo no dejaba de sentir admiración por ella, era como si fuese una fan y su ídolo, solo que eran familia. Por momentos realmente Flurry trataba de dar una apariencia buena e igual de elegante que ella cada que su mente le recordaba de golpe la posición de su tía Twilight, ambas eran princesas después de todo, pero aún así, de vez en cuando su mente solía colocarlas en una jerarquía en la que ella estaba por debajo de su madre y tía, rápidamente trató de recuperar su postura recta pero su mente y cuerpo se relajaron después de sentir una de las alas de Twilight acariciar gentilmente su melena. ¿Emocionada tanto como yo por estas vacaciones?, dijo Twilight. Sí. Jeje, es algo que llevo esperando desde hace mucho, estoy segura que serán increíbles. Cualquier cosa es increíble contigo, tía. Respondió Flurry para después ver hacia una de las ventanas desde su asiento. Bueno, este es el plan. Fue entonces que las palabras de Discord sonaron en su cabeza, recordó la conversación que habían tenido la noche anterior antes de dormir. Rápidamente las orejas de Flurry se levantaron tras recordar eso e incluso su expresión cambió de golpe. Me preguntaba si de casualidad podría tener acceso a la biblioteca hoy. Bueno, es que parece que aquí tienen libros increíbles, supongo que tú ya los has leído todos. ¿Alguna recomendación? Busco ampliar mi catálogo, tal vez unos libros de magia, mi cuerno tiene hambre de más hechizos geniales, dijo con una sonrisa nerviosa mientras llevaba su mirada a Twilight. Twilight miró por un momento algo confusa a Flurry pero al terminar de escuchar a esta simplemente volvió a sonreír amablemente para después asentir. Por supuesto que sí, cariño, tienes acceso a todo lo que quieras siempre y cuando me avises, ¿sí? Flurry sintió un gran alivio al escuchar eso, parecía que la primera parte de su plan con Discord ya estaba hecha. Volviendo de la escuela de magia podrás leer todo lo que quieras, incluso tal vez podremos practicar algunos hechizos juntas, dijo Twilight con emoción. Rápidamente la expresión de Flurry cambió a una de sorpresa, pues no pensaba que acompañaría a Twilight al último día de clases de la escuela de magia. Pero demonios, pensó Flurry mientras miraba hacia otro lado. Según el plan, ella estaría sola en la biblioteca mientras Twilight iba a la escuela.
Así tendría un rato para buscar el hechizo para descongelar a Kouzi y llevarlo a su habitación, después practicaría aquel hechizo, pero ahora parecía que no estaría sola ese día, cosa que le preocupó un poco. No supo qué más decir ni hacer en aquel momento, por lo que solo sonrió nuevamente con algo de nerviosismo para después regresar la mirada a la mesa. Mientras buscaba algún otro plan de emergencia. Aunque Twilight miró por un momento a Shannon Armour, quien le guiñó el ojo a esta. Tal vez te aburras, Saya, después de todo es el último día, no se hace nada, será rápido. No tendría caso que vayas, así que supongo que puedes quedarte y adelantarte un poco, cuando llegue podremos practicar algunos hechizos juntas. ¿Qué dices? Rápidamente Flurry miró con los ojos brillosos a su tía para después asentir con emoción. Claro. Claro, dijo con entusiasmo, muchas gracias, tía. Bueno, así será, jeje. Al paso de un rato, el desayuno ya había pasado y Flurry y Gerrod junto a Candace habían decidido salir a caminar un rato por las calles de Canterlot, antes de que ella y Shining Armor tuvieran que volver al Imperio de Cristal. Ambas habían parado en una pequeña tienda de recuerdos, más que nada para ver si surgía algo del interés de ambas, pues lo comprarían. Después de todo, los precios de esas tiendas solían ser algo accesibles. Debo admitir que estoy algo preocupada, dijo Candace, estarás todo el verano lejos de casa y... Bueno, solo prométenos que no te meterás en problemas, ¿sí? Claro, no tienes nada de qué preocuparte, te doy mi palabra, dijo Flurry, y aunque eso último con algo de culpa, pues realmente ya tenía todo planeado sobre aquella idea rondando en su mente. No le preocupaba el que las cosas salieran mal, confiaba en que Discord cumpliría con su palabra en caso de que pasara algo malo, también tenía en mente el que el plan no diera resultado. Después de todo, nunca había intentado un hechizo similar al de convertir algo en roca, mucho menos deshacer uno. Candace solo sonrió al ver a Floria Girl para después acercarse a ella y con su casco acariciar gentilmente la cabeza de la joven alicornio. Eres una pequeña muy noble. Debo preguntar. ¿De dónde vino esa idea de volver bueno a un villano? Bueno. Solo pensé que sería buena idea intentarlo. Ustedes me han enseñado que todos merecen una oportunidad, aparte. Tú, la tía Blake, las tías Celestia y Luna, todas ustedes pasaron por pruebas e hicieron cosas increíbles por su título de princesas. Yo no quiero creer que soy princesa solo por haber nacido alicornio, siento que eso no es todo, debo ganarme mi lugar. Si no, ¿quién soy? Solo una pony con buena suerte, respondió Flurry mientras bajaba un poco la mirada con esas dos últimas preguntas. Eres mi hija. Y aunque hubieses nacido siendo una Pegaso, una unicornio o pony terrestre, eso no cambiaría, seguirías siendo mi hija y todos te amaríamos de igual modo, no hay nada que pueda cambiar eso. Sé que puede ser duro no saber tu lugar en un inicio, pero es algo por lo que todos pasamos en un momento, pero eso es solo el inicio. ¿Por qué con esa cuestión es con lo que comienza nuestra historia para encontrar nuestro lugar, nuestra parte, la tuya ya llegará, solo sé paciente tras decir eso? Candace dio un tierno beso en la mejilla de su hija para después usar su cuerno para hacer flotar un pequeño broche con forma de flor y ponerlo cuidadosamente en el cabello de Flurry y ahí está. Te queda hermoso, tenías razón, estas tiendas tienen cosas bonitas. Flurry y Gerrod solo sonrió feliz a su madre para después asentir y de forma sorpresiva y rápida dar un cálido y cariñoso abrazo a su madre. Sabes que te amo. ¿Verdad?, dijo Candace. Y yo te amo a ti, mamá, respondió Flurry. Tras eso ambas se acercaron al mostrador para pagar las cosas que habían comprado y así salir de la tienda para comenzar a caminar por las calles de la ciudad en dirección a la entrada del castillo donde habían quedado en verse. Con Twilight y Shining Armor, al paso de unos cuantos minutos ambas ya se encontraban en las puertas del castillo y de igual modo Shining Armor.
Ya solo faltaba Twilight, quien se podía ver a lo lejos hablando con uno de los guardias. Una vez terminada su conversación se fue con los demás y estando ya todos reunidos comenzaron a caminar en dirección a la estación de tren. Durante el camino comenzaron a conversar, sobre todo los adultos. Quien más callada iba era Flurry, pues se había quedado pensando en las palabras de su madre. Tal vez estaba comenzando a dudar sobre sus planes con Discord. Tal vez realmente era una mala idea desobedecer a su madre y tía. Lo peor era que comenzaba a pensar que no tenía un plan realmente, en caso de descongelar a la Pegaso. ¿Qué haría después? No tenía ni la menor idea. Pareciera que realmente estaba comenzando a dejar de lado su idea, aún más cuando recordó su sueño. Era evidente ahora, aquella Pegaso de su sueño, era la mismísima Cozy Glow. Tal vez su conciencia quiso jugarle sucio en la noche. Después de todo lo que había pasado, su mente se inundó de varias ideas y cuestiones sobre su plan. Así fue hasta que sintió cómo era detenida por el casco de Twilight, pues sin darse cuenta, ya habían llegado a la estación y ahora Flurry estaba a centímetros de caer a las vías del tren. ¿Todo bien?, preguntó Twilight. Sí. Te noto un poco distraída desde en la mañana. ¿Sabes que si ocurre algo, podemos hablarlo, sí? Flurry solo asintió e inventó rápido una excusa para no hablar sobre lo que realmente estaba pensando. Estoy bien, solo estoy. ¿Cómo dice Pinkie Pie? Nerviosionada, jeje. Extrañaré mucho a mamá y a papá estas vacaciones, pero también sé que nos vamos a divertir mucho. Dijo eso último para después dejar salir una pequeña risilla nerviosa. Twilight solo sonrió y apartó a Flurry de la orilla para después esperar junto a los demás al tren. Nuevamente, no pasó mucho tiempo cuando el tren desde el Imperio de Cristal se paró en la estación. Igual que cuando llegaron, las puertas se abrieron para dejar salir a 3 guardias, nuevamente destacando el joven Pegaso de melena azul, quien tras hacerse a un lado para dejar el paso a la princesa Candace y Shannon Armor, fijó su mirada en Twilight. Esta notó rápidamente eso y no pudo evitar sonrojarse un poco. Solo saludó con una de sus alas para después devolver su mirada a su hermano y cuñada. Bueno, Twilly, llegó la hora, es hora de irnos. Fue asombroso verte de nuevo. Espero que tú y Flurry se diviertan mucho en sus vacaciones. Recuerda que si hace algo malo puedes mandarla volando a casa, jeje, dijo Shannon Armor, bromeando con su último, pero no del todo. Quería que esa broma fuese acatada como una pequeña advertencia para Flurry. Flurry solo sonrió con nervios y se acercó a despedir de sus padres, a ambos con un tierno beso en la mejilla para después dar paso a Twilight, quien hizo lo mismo. Tras la despedida ambos entraron al tren y dieron un último vistazo a Flurry. Después los guardias entraron tras ellos. El último fue Flash, quien dedicó una dulce sonrisa a la princesa Blake para después entrar. Tras eso el tren finalmente dio marcha y se fue. ¿Puedo hablar con papá para que ese guardia sea transferido a Canterlot? Si eso quieres, dijo Flurry con una sonrisa bromista. Aquellas palabras causaron una risa nerviosa en Twilight, quien incluso se dio algo de aire a la cara con sus alas. Ja ja ja, qué graciosa J.E. De verdad, dijo lo último como una broma pero con algo de verdad. Una vez regreso en el castillo, Twilight se deja a Flurry cerca a la biblioteca para posteriormente despedirse de esta, pues ella ya tenía que ir a la escuela de magia. Sabía que no tardaría mucho por ser el último día, pero aún así tenía aún un poco por lo que podría pasar, así que sin más se acercó una última vez a Flurry para preguntar. ¿Realmente no quieres venir? Digo. Tal vez sea divertido. No serán muchas horas, pero los estudiantes son una maravilla. Hay un pequeño potrillo que sabe un hechizo para cambiar el cabello, jeje, dijo con una pequeña sonrisa en espera de poder convencer a Floria Girl. Estaré bien, tía, tú tranquila, no planeo salir de esta biblioteca las próximas horas, estaré practicando hechizos y demás. Cuando vuelvas espero poder mostrarte algunos, jeje, respondió Flurry. Twilight solo suspiró un poco preocupada.
pero aceptó la decisión de la joven alicornio, así que solo dio un gentil beso en su frente y se retiró. No tardaré mucho, si necesitas algo solo pídelo a los guardias, ¿sí? Claro. Si te da hambre diles a los cocineros. No hará falta, puedo cocinarme yo misma. Si me necesitas, sabes dónde encontrarme. Estaré bien. Bien. Tras esa última palabra finalmente Twilight salió de la habitación y en cuanto eso pasó, Flurry entró de inmediato a la biblioteca y comenzó a recorrer los pasillos y estantes de esta con gran curiosidad y poniendo extrema atención a cada sección y título. Mientras recorría también fue recogiendo uno que otro libro, que aunque no era lo que buscaba, sí le llamaban la atención, sobre todo algunos de contenido histórico. Así pasó algunos minutos hasta que llegó a cierta sección donde se encontraban varios libros de magia, comenzó a buscar cada estante, uno por uno. Así estuvo más minutos hasta que finalmente al llegar a uno y detenerse a leer el título pudo notar que había algo en la imagen de la portada. Se trataba de Discord, quien la miraba sonriendo. Este poseía un sombrero azul con cascabeles y una barba larga y frondosa, estaba vistiendo de Starsuil el Barbado, pues era un libro recopilatorio de sus hechizos. Discord. Me da gusto verte, dijo Flurry hablando a la portada. Vaya, es lindo escuchar eso. Me preguntaba cuánto más debía esperar en esta portada. No sé cómo ese anciano aguantaba con estas ropas, dijo Discord para después chasquear los dedos y salir del libro. Apareciendo a un lado de Flurry, una vez fuera tomó libro y lo arrojó lejos. Hey. No lo hemos revisado. No hace falta, querida, ahí no está el hechizo, respondió Discord. ¿Y a dónde lo lanzaste? Pudimos haberlo puesto en su lugar. Oh, vamos, no cayó más lejos de 1 o 2 renglones. Jeje, dijo eso último con una sonrisa bromista. Flurry solo ladeó la cabeza para después solo mirar a los lados y devolver su vista a Discord. ¿Entonces tú ya encontraste el hechizo? Por supuesto. Estuvo en mis narices todo el tiempo, dijo Discord para después hacer aparecer la página de un libro, en específico la que contenía aquel hechizo de conversión en roca y a la vez su contrahechizo. Guardé un poco de ensalada de ayer y ahí estaba, menos mal no me lo comí. Por cierto, no comas los fanfics de Twilight, son raros y les da un sabor exótico, no cualquiera les puede agarrar el gusto. Ok. Bien, llevaré esto a mi habitación y esta noche llevaremos a cabo el plan, ¿vale? ¿Por qué esperar tanto? Podemos hacerlo ahora, es un hechizo realmente sencillo en realidad, 1 o 2 pruebas bastarán. Flurry solo desvió la mirada mientras atraía flotando la página hacia ella con ayuda de su cuerno para después suspirar. Sí, pero yo soy novata en esto. No sé qué tan buena idea sea hacerlo tan pronto, dijo con un leve sonrojo. Nada de eso, eres una alicornio, una muy poderosa. Cuando eras tan solo una bebé rompiste tú sola el corazón de cristal, respondió Discord. Rápidamente Flurry se sonrojó y miró a Discord con sorpresa. Era solo una bebé. Aparte mi cristalizador Sunburst pudo ayudar con eso. El punto aquí es que estás evitando hacerlo. No soy tonto, mi querida Flurry. ¿Qué sucede? Ya no quieres ayudar a la pequeña Cozy, dijo Discord para después aparecerse un suéter rojo y unos lentes junto a un cuaderno y una pluma para escribir. Tras eso apareció un colchón donde apareció Flurry ya recostada, simulando una escena de terapia con un psicólogo. Anda, cuéntale todo al tío Discord. ¿Por qué comienzas a dudar de esto? Bueno. Tal vez. ¿Estoy traicionando la confianza de las personas que amo y si tienen razón? Ella era mala. Bueno, sí, era mala, pero tenemos eso bajo control. En caso de que ella intente algo malvado, podremos devolverla fácilmente a su lugar, respondió Discord mientras fingía anotar, pero en realidad solo estaba dibujando a Flutters allí.
Pero aún así, estoy traicionando la confianza de mamá. Y de mi tía Twilight. A veces debemos arriesgar para ganar. Cuando ellas vean el gran trabajo que hiciste con Cousy estarán realmente orgullosas. Pero, ¿qué sientes? Bueno, en realidad, si tengo una corazonada, una parte de mí realmente siente curiosidad por saber qué pasará y por saber si realmente puedo ayudarla. Ella no era tan mayor a mí cuando fue convertida en piedra. Quiero decir, ¿y si yo hubiese sido convertida en roca? Si yo hubiese sido la villana, me gustaría una segunda oportunidad. Discord dejó de anotar al escuchar eso, al ver cómo Floriagard se ponía en los zapatos de Cousy realmente dejó de lado por un momento su juego y puso real atención. ¿Tú? ¿La villana? Preguntó Discord. Bueno. Solo lo dije sin pensar. Pero, al ver su mirada convertida en piedra, realmente siento algo en mi pecho. Como si hubiese sido yo quien le puso tal condena. ¿Sabes qué? Sí, sí quiero ayudarla. Cuento contigo para intentarlo en caso de que no funcione. Tras decir eso Flurry miró la página con el hechizo y después se levantó para comenzar a caminar hacia la salida de la biblioteca, pero si necesito hacer una pequeña prueba. Con algo sencillo. Rápidamente miró a los lados y vio un pequeño ratón rondando por los pasillos. Ni se te ocurra. ¿Qué pensaría Fluttershy si le hicieras eso a un pequeño ratón? Dijo Discord mientras se acercaba a ella de forma rápida. Y yo no iba a hacerlo. Ah, al menos no lo iba a dejar así. Dijo lo último con un leve rubor de vergüenza. Discord solo negó con la cabeza y después tomó un libro de un estante. No es obligatorio que sea un ser vivo, intenta con esto. Flurry solo asintió para después tragar saliva y leer el hechizo. Pasaron algunos minutos hasta que finalmente bajó la página y fijó su mirada en aquel libro que Discord sostenía. Si quieres puedo hacerlo más creíble. Dijo Discord para después chasquear los dedos haciendo que el libro cobre vida. Ah. No. No hace falta. Dijo Flurry. Pero no fuera un ratoncito. Respondió Discord para después volver el libro a la normalidad. Tras eso Floriagard suspiró y volvió a mirar el libro. Es verdad que el hechizo se veía simple, después de todo ella sí tenía cierto conocimiento sobre magia gracias a los libros que Twilight solía enviarle, pero aún así no era nada del otro mundo. Ella misma se consideraba bastante amateur en la magia. Una vez trató de convertir una manzana en naranja y por error dejó calvo a un guardia. Fue un incidente aislado, pero aún así lo contaba porque sabía que aún no brillaba del todo en la magia. Una de las intenciones de esas vacaciones en parte también era aprender de su tía. Anda pequeña, no tenemos todo el día, tu tía Twilight Twinkle volverá en cualquier momento y si nos atrapa somos Draconecus y Alicornio muertos. Flurry y Gerta sintió y tras recapacitarlo unos segundos más finalmente comenzó a iluminar su cuerno tratando de conjurar aquel hechizo. Fue así como al paso de unos cuantos segundos finalmente disparó hacia el libro Selrake que disparo dio contra este haciendo incluso que Discord diera un pequeño sobresalto y retrocediera unos pocos centímetros. Tras eso ambos miraron el libro en espera de algo. Al inicio no pasó nada, pero cuando estaban a punto de suspirar decepcionados el libro comenzó ese crujir hasta que finalmente fue convertido en roca. Lo hiciste pequeña Flurry. Se nota que eres sobrina de Twilight. Dijo Discord para después volver a sujetar bien el libro. Ahora tráelo de regreso a la normalidad. Flurry asintió y leyó ahora el contrahechizo para después tragar saliva nuevamente y apuntar de nuevo. Volvió a hacer lo mismo pero esta vez con el hechizo para devolverlo a la normalidad. Esta vez al disparar no hubo ningún impulso, fue más como una especie de onda en lugar de un rayo. Al paso de unos segundos el libro nuevamente comenzó a crujir hasta que finalmente volvió a la normalidad.
Bien hecho, dijo Discord con una sonrisa para después dejarlo en su lugar y ver a Flurry. Y creo que estás lista, vamos al jardín. Bromeas. En el día la seguridad está al tope, será mejor hacerlo de noche. Tranquila, yo te cubro. Tras decir eso, varias copias de Discord salieron de entre los estantes y pasillos para después colocarse en fila recta y levantar su mano a su frente como seña de respeto de un cadete a un oficial mayor. Sé, ¿cómo? Pregunto luego. Muy bien, muchachos. Tenemos una misión, mantener a la Guardia Real lejos de la estatua de los 3 villanos para que la pequeña princesa pueda hacer su misión. Recuerden, sean astutos, ágiles y sobre todo, sean caóticos. El fracaso no es una opción, tenemos el tiempo contado, dijo Discord mientras se dirigía a ellos como un oficial del ejército a sus cadetes. Sí, mi general, respondieron LSS copias para después irse rápido del lugar, no osos mucho para que después de eso comenzará a escucharse movimiento. ¿Qué hicieron?, preguntó Flurry. Posiblemente de todo, respondió Discord con una sonrisa traviesa para después chasquear los dedos y llevar a ambos al jardín de las estatuas, justo frente a la estatua de los 3 villanos. Flurry miró hacia todos lados en busca de algún guardia u otro pony que pudiese verlos, pero no había nadie. A la distancia pudo ver un grifo azul con armadura volando tras una de las copias de Discord. Esto le causó algo de gracia. Tenía que ser justo en mi primer día. ¡Demonios!, gritó aquel grifo. Pobre, pensó Flurry, y para después ver la estatua, ahí estaba de nuevo, pero esta vez estaba frente a los 3 grandes villanos de Equestria. Lo primero que vio fue la expresión de ira de Chrysalis, quien estaba en una posición de ataque, como si tratara de alcanzarla. Después vio a Tyrek, quien se cubría el rostro con miedo, y por último, de nuevo esa expresión de terror que la estuvo persiguiendo desde el día anterior. Era Cozy Glow. Flurry solo tragó saliva y por un momento bajó la mirada. Tenía algo de miedo de verla. Aparte, nuevamente quería pensar en lo que estaba a punto de hacer, nuevamente el sentimiento de culpa por traicionar la confianza de Candace y Twilight. Fue así como suspiró y después miró a Discord. Cuento contigo. Tras eso Flurry se colocó en posición y apuntó únicamente a Cozy. No quería despertar por error a una criatura capaz de cambiar a la forma que sea o a un ser que se alimenta de la magia. Apuntó únicamente a Cozy, quien solo era una pequeña Pegaso. Así, mientras el sudor comenzaba a recorrer su frente, mientras que el mundo entero se quedó en silencio, haciendo que solo pudiera escuchar el sonido de su respiración y el latir de su corazón, fue entonces que tras eso, finalmente suspiró, tragó aire y dijo unas últimas palabras antes de disparar. Por favor, dime que esta corazonada no está equivocada. Tras eso, finalmente disparó. En cuando lo hizo, la estatua se movió un poco, cosa que hizo que se asustara un poco, pero no apartó el rayo ni la vista de Cozy. Poco a poco escuchó el crujir de la roca y vio cómo ésta se iba tirando de un color durazno. Era la piel de Cozy que poco a poco comenzaba a salir a la luz. La roca iba comenzando a caer hasta que finalmente se descubrió su cola, alas y cabello. Fue así que Flurry pudo apreciar bien aquella figura de ajedrez en el flanco de Cozy, aquella Cory Mark. Por un momento se perdió en esta hasta que finalmente el hechizo terminó haciendo que Cozy cayera al suelo. En cuanto Flurry vio esto, rápidamente corrió hasta los pies de la estatua para poder atrapar a Cozy en sus cascos, y así fue. Rápidamente vio a la pequeña Pegaso, la cual había caído con los ojos ahora cerrados. Ante la asombrada mirada de Discord y Flurry, rápidamente Flurry trató de moverla para hacerla reaccionar, pero no hubo movimiento, ni siquiera ruido. «Oh, por Celestia. La mate», dijo Flurry con terror, pero rápidamente ese miedo se fue cuando escuchó un leve gemido por parte de la Pegaso. Fue así que una vez más la miró y se acercó un poco más para poder escucharla mejor. Ahí estaba, ella respiraba.
Al escuchar el sonido de su respiración se calmó y por un momento sintió paz. Así fue hasta que Cousy finalmente abrió los ojos y vio a la alicornio. ¿Qué? Fue lo primero que dijo. Lo hiciste, pequeña Flurry, dijo Discord con alegría. Rápidamente Cousy reaccionó y usó sus alas para elevarse, pero rápidamente cayó al suelo con fuerza, pues estas estaban adormiladas. Aún así rápidamente llevó su mirada a Flurry y Discord. Al inicio fue de confusión, pero entonces reconoció a Discord. Fue él junto a Celestia y Luna. Fue lo último que vio antes de volverse roca los últimos 17 años. Tú. Maldito, dijo Cousy mientras miraba a Discord con odio y rencor. Espera, gritó Flurry mientras se ponía frente a ella. ¿Estás bien? ¿Te duele algo?, preguntó con gentileza mientras le estiraba un casco en espera de que Cousy lo tomara para ayudarse a levantar, pero al contrario de eso, Cousy solo lo apartó con un golpe para después elevarse con sus alas. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Quién eres? TRSS decir eso. Cousy echó un vistazo rápido a su alrededor y rápidamente reconoció el lugar. Era Canterlot, aunque si se veía cambiado, seguía siendo reconocible. Fue así que la ira volvió a ella y como si fuese un golpe de electroshock, todos esos 17 años llegaron de golpe a su memoria. El estar convertida en roca no la dejó sorda. Algo que incluso Discord experimentó por más de 1000 años tras haber sido vencido primero por Luna y Celestia y después por menos tiempo tras haber sido vencido por Twilight y las demás. Desgraciados. Desgraciados, gritó Cousy para después ver a Flurry. Calma, no te haremos daño, queremos ayudarte, de verdad. Soy Flurry y Heart. La princesita de la princesa del amor. Así que ya eres una princesita adolescente. Pues vete al demonio. Has cometido el peor error de tu vida al liberarme, dijo Cousy para después ponerse en posición de ataque e intentar lanzar un ataque a Flurry como si hubiese un cuerno en su cabeza, pero no era así. Por un momento olvidó que su magia había sido absorbida y devuelta a quien pertenecía por el cencerro de Krogar. Maldición. Aún así, se arrepentirán de esto. Ya lo verán. Flurry rápidamente apuntó a Cousy con su cuerno para tratar de volver la roca de nuevo. El miedo la invadió y fue casi un mecanismo de defensa, pero antes de que pudiera hacer algo, Cousy salió volando bastante rápido, haciendo que el hechizo diera solo al aire. Lamentarás este día. Ya lo verás, dijo Cousy mientras se alejaba volando. No. No, espera, rápidamente Flurry y miró a Discord. Ayúdame. Hay que atraparla. Por supuesto, respondió Discord para después elevarse junto a Florriagard y así ambos comenzar a volar tras Cousy. Vuelve, por favor, gritó Flurry mientras trataba de alcanzar a la pequeña Pegaso.